una politóloga boliviana, con quien siempre es un placer conversar, lo hemos hecho en varias oportunidades y vamos a aprovechar que ella está por allá para que nos cuente qué es lo que está pasando. Hola Natalia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días, aquí desde Panamá. Son las 10:15 de la mañana. Estamos una hora antes y ya en unos minutos me voy a dirigir al foro en su segundo día. Hay hoy un premio Nobel de Economía, el que ha ganado el año pasado, el 2025, va a estar dando una charla. Por supuesto, también van a haber ponencias de parte del presidente del Estado, Rodrigo Paz. Y un montón también de mesas de negocio, ruedas de negocio, mesas de trabajo y diálogos que justamente están apuntando a las alianzas público-privadas para poder posicionar a la región latinoamericana y el Caribe en este nuevo ordenamiento mundial. Ayer mucho se habló de aquello, en las ponencias hicieron referencia, sobre todo Lula fue muy categórico, también el presidente de Panamá, la necesidad de la integración, el presidente Paz también hizo referencia, la necesidad de la integración en este reordenamiento de este mundo cada vez un poco más enrarecido. Parece que la línea común, por lo menos de los primeros mandatarios y del presidente ejecutivo de CAF, es la misma. Hay que pensar en bloques comerciales. Exactamente, y no solamente en esos bloques que son comerciales, sino también bloques de tipo político, ¿no? Me parece que una de las ideas también principales de la CAF es, obviamente no es lo mismo, pero hacer una especie incluso de Unión Europea acá en Latinoamérica, ¿no? Justamente por la riqueza que tenemos en la región. Probablemente Latinoamérica y el Caribe es de las regiones con mayor riqueza natural y con todo lo que eso implica en todo el mundo, ¿no? Entonces llama muchísimo la atención cómo una región tan rica tiene tan altos índices también de pobreza, de corrupción. Entonces, además también se dirigen a eso los esfuerzos justamente de la CAF ahora especialmente, ¿no? Y me parece interesante porque ellos hablan, sí, de desarrollo, pero por supuesto hablan también de un desarrollo que tiene un rostro social, un desarrollo que apunta a justamente reducir la pobreza, ¿no? En este mundo unilateral que justamente Lula da Silva ayer hacía referencia a eso, ¿no? Estamos volviendo a un mundo de unilateralismo, el fracaso de las Naciones Unidas, el fracaso del Bretton Woods posterior a la Segunda Guerra Mundial, y que, bueno, al menos a lo que estarían apuntando es hacer estas alianzas que deben ser multilaterales, ¿no? Que deben ser previamente acordadas y deben ser previamente dialogadas, que es algo que, por supuesto, países como, por ejemplo, Estados Unidos no lo están haciendo y están rompiendo justamente este orden legal que habíamos establecido después del horror de la Segunda Guerra Mundial con bombas atómicas, ¿no? Pero parece que nos hemos olvidado un poco de ese mundo y ahora lo que se está intentando retomar es eso, y especialmente desde Latinoamérica. Esperemos que se puedan hacer estas alianzas importantes. Por supuesto, todos los jefes de Estado hablaban de nuestras grandes debilidades como región, que son nuestros retos principales para poder crecer también económicamente. Estoy hablando de instituciones frágiles, estoy hablando de corrupción, por supuesto, más bien no hablamos desde Bolivia tanto, pero el tema de la violencia y la seguridad, que es un tema que por supuesto ha tocado Colombia y ha tocado Ecuador, en este caso, porque son naciones azotadas, ¿no?, por el crimen organizado. Entonces, claro, tenemos todos estos retos que debemos ir corrigiendo cada uno de sus países para posteriormente, y bueno, en paralelo, por supuesto, poder cerrar estos acuerdos, ¿no? Y también, por supuesto, a nivel de jefes de Estado, estar habiendo muchísimas reuniones bilaterales entre países para poder cerrar acuerdos, ¿no? Uno de los horizontes a los que está intentando apuntar Bolivia es ser una especie de canal de Panamá, pero sin mar.
una especie de corredor terrestre que pueda conectar también a toda Latinoamérica, porque Bolivia es uno de los países con mayor cantidad de fronteras, ¿no? En Latinoamérica tenemos 5 fronteras. Sí, justamente 5 de fronteras. con 5 países. Ayer el presidente Rodrigo Paz ponía énfasis en ello. Hay un sueño del famoso tren bioceánico que pretendía convertir a esta parte del mundo en el nuevo canal de Panamá, pero vía férrea, una conexión entre el puerto de Santos y el puerto de Hilo, pasando por Bolivia, aquello que se fue quedando, parece, en el tiempo. Sin embargo, ahora todo apunta a que la apuesta del gobierno de Rodrigo Paz, ayer cuando decía, convoco a Chile a que yo le voy a abrir más puertos, porque voy a proponerle ir hacia el Atlántico por los puertos del Brasil. Digo, la estrategia parece que sí está apostando muy fuerte a esta integración terrestre y en la que Bolivia tiene que jugar un papel. Así es. Creo que el papel que nosotros tenemos es fundamental, pero por supuesto hay algo que justamente debemos recordar y que por supuesto no solamente Petro o Lula o el presidente de Guatemala lo decían, sino todos lo decían, ¿no? Necesitamos posicionar a Latinoamérica, pero con dignidad, ¿no? Una dignidad que construye, y también recordando la historia que nosotros tenemos como región, por supuesto, para no volver a repetir. Creo que muchos están pensando en eliminar, digamos, esta era de extractivismo que no ha traído ningún tipo de solución a nuestros problemas estructurales ni de reducción de pobreza, ¿no? Entonces, creo que también uno de los retos es y vamos a ver cómo esto se conjuga y en las relaciones que vayamos a tener Bolivia-Chile, que me ha sorprendido el discurso de Kast, que por supuesto todavía no es jefe de Estado, va a ser posicionado en marzo. Pero me ha sorprendido porque pensé que iba a tener un discurso muchísimo más reaccionario y no, ha tenido un discurso bastante de integración y de acercamiento bastante con Brasil, ¿no? Que Chile hablaba del hermano mayor de Latinoamérica, Brasil, por supuesto, parte de los BRICS, por supuesto, que tiene un poder económico gigantesco y es el país más potente, ¿no? Entonces, bueno, por ahí estamos con esos retos, pero además ayer escuchaba al Premio Nobel de Economía del 2024, es Acemoglu y, bueno, Robinson, que han escrito, pues estaba Robinson, pero que han escrito este libro famosísimo que se llama ¿Por qué las naciones fracasan?, ¿no? Donde hace un análisis histórico, social y político sobre por qué Latinoamérica no ha podido surgir. Perdón. Salud. Gracias. Y en complementación con este libro, donde habla sobre las instituciones extractivas, ayer nos estaba presentando justamente su análisis de esta palabra que está en inglés, a la cual la ha llamado el utopianism, y que en realidad es justamente este pecado que muchos de los latinoamericanos tenemos, que es el idealismo, ¿no? De la utopía constante, del discurso pomposo, del discurso bonito, que se escucha bien, pero que no baja a la política pública, ¿no? Uno de los principales retos a los que nos tenemos que enfrentar, por supuesto en Bolivia, cuántas veces hemos escuchado fantásticos discursos, fantásticas ideas, incluso leyes, pero que no terminan de bajar, no terminan de cuajar en la realidad de la población, ¿no? Entonces, es otro reto también de poder salir de la idea a la realidad, de poder ejecutar y caer, digamos, en tierra, saliendo de la utopía, ¿no? Entonces, un poco también, no solamente tenemos este diálogo a niveles de jefes de Estado, sino que también tenemos este diálogo que es académico y que intenta dilucidar algunos de estos problemas, ¿no? Por supuesto, sí, me hubiese encantado un poquito más de diversidad, pero eso no es una cuestión de la CAF, sino es una cuestión del mundo y cómo funciona el sistema mundo, pero la verdad es que es bastante enriquecedor, yo creo que especialmente para los jefes de Estado, porque se les están abriendo muchísimas puertas. Y ayer también participábamos de una mesa cerrada solamente para Bolivia,
donde estaban todos los ministros del Estado, bueno, no todos, pero los estratégicos, y estaba también el presidente, y además estaban los empresarios con mayor riqueza de la región, ¿no? Que por Natalia, supuesto estaban sí. escuchando, ¿sí? Sí, justo eso quería preguntarte. Ayer tuvimos un contacto con Gonzalo Morales, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias. Nos mostró un poco el stand que armó Bolivia con productos bolivianos. Más allá de lo que vimos nosotros, obviamente lo transmitido por el evento, ¿qué se vio? ¿Qué escuchaste? ¿Qué te comentaban personas, colegas, otros invitados especiales que como tú están en este foro? ¿Y qué dicen de Bolivia en este momento? Mira, creo que ahorita Bolivia dentro del foro de la CAF me dio un boom. Todos los países se están acercando, la gente está muy interesada para ver cuál es el rumbo que está tomando Bolivia. De hecho, justamente también después del evento teníamos un cóctel y estaba ahí conversando con empresarios peruanos que claro, les había encantado el discurso de Rodrigo Paz. La verdad es que yo bastante crítica sí soy a los discursos en general de cualquiera. Para mí ha sido como una repetición también un poco de la campaña de Rodrigo, pero por supuesto desde afuera, para los empresarios, ha sido un discurso que han escuchado completamente nuevo y que les ha parecido fantástico para poder abrir puertas y poder hacer otro tipo de alianzas, ¿no? Comerciales. Entonces, veo que la verdad ahorita Rodrigo Paz es más o menos la novedad. Evidentemente el año pasado no habían venido ni más de 20 personas, ¿no? En la delegación de Bolivia, y ahora toda la delegación somos aproximadamente 160 y pico bolivianos que estamos acá, incluso creo un poquito más, ¿no? Entre políticos, periodistas, empresarios, etcétera. Entonces sí, me parece que hay harta aceptación, hay harto acercamiento, la gente quiere saber qué está pasando, porque claro, es algo, digamos, disruptivo la presencia de Bolivia ahora, este año, en lo que respecta, digamos, el foro económico, así que está bastante interesante eso. Y también teníamos otro espacio ayer, antes de la mesa cerrada, donde se estaba hablando justamente del rumbo que va a tomar Bolivia, donde estaba ahí el ministro de Economía, estaba el ministro de Planificación y otros dos empresarios, estaba Jean-Pierre Antelo, que es el presidente de la CAINCO, y también estaba del grupo Pulgis. Entonces, claro, en esa reunión había un montón de empresarios de otros países absolutamente interesados en saber qué tenía Bolivia para decir, ¿no? Y de todos los rubros. Por supuesto, creo que sí es fundamental cuidar la racha mala del extractivismo, ¿no? La enfermedad holandesa, que por supuesto ese es un tema que tendrán que prever los funcionarios públicos, ¿no? Pero sí hay muchísimo interés en Bolivia, y que evidentemente ahora lo que más les preocupa para invertir, y una de las preguntas que se hacían algunos empresarios ayer era, de verdad, no vamos a perder nuestras inversiones, ¿cómo vamos a trabajar eso, no? Pero también, por supuesto, cómo vamos a cuidar la soberanía de nuestro país y la dignidad de nuestro país, porque no es así nomás poner en venta, ¿no? Nuestro país obviamente eso no es lo que están haciendo, pero hay que cuidar eso, ¿no? Son elementos importantes. Natalia, ¿qué agenda de actividades está prevista para hoy, en este último día, cierre por lo menos de la presencia de los jefes de Estado, incluyendo el boliviano? Sí, hoy van a haber algunas mesas aparte, justamente en una hora va a empezar, media hora, la de Rodrigo Paz, que va a tener, y por supuesto de otros jefes de Estado, que ya son espacios más pequeños y específicos, ¿no? Específicos para la gente que esté interesada en Bolivia. Vamos a tener también, como les comentaba, la ponencia del Premio Nobel de Economía del 2025, que va a estar bastante interesante. Van a haber hoy ruedas de negocios para los empresarios que quieran cerrar
cualquier tipo de acuerdo. Y bueno, por la noche estarán pasando otras actividades y con eso ya más o menos se va cerrando el segundo día del foro. Esta participación que se espera de hoy es una exposición ante una mesa, ante un grupo de empresarios. ¿Qué va a hacer el presidente? Por favor, Natalia, si nos puedes comentar. Sí, lo que va a hacer el presidente es explicar más o menos cuál es el rumbo que Bolivia está tomando. Yo honestamente espero escuchar algo diferente de lo que he escuchado ayer y de lo que he estado escuchando en los últimos meses, porque se sigue sintiendo exactamente el mismo discurso, al menos lo escucho yo, porque yo escucho todos los discursos, y hago análisis de eso, pero espero escuchar algo diferente a lo que ya esté bajando a la realidad. Entonces sí, un poco va a ser exponer, digamos, cuál es esta nueva visión en materia de leyes que se va a cambiar, cómo se va a cambiar y cómo se van a ir ejecutando todos estos otros lineamientos políticos, ¿no? Entonces esto un poco está abierto para todos los participantes del foro, pero por supuesto se acercan los que están específicamente interesados porque tendrán X o Y rubro, ¿no? Que quieren entrar a Bolivia. Nos imaginamos que las exposiciones ya de los ministros han sido un poco más aterrizadas, digamos, ¿no? Generalmente los discursos presidenciales son muy genéricos y claro, comparto tu apreciación, la que decías respecto a cuando uno escucha al presidente Paz, claro, es novedoso para el auditorio al que se estaba dirigiendo, para nosotros ya es como bastante reiterativo, con los eslogans 50-50, que no sé si llegaban a entender o no parte del auditorio, el Estado tranca, y bueno, los 20 años, ¿qué te digo? Es un poco lo que sí la tónica que hemos venido escuchando, pero me imagino que los ministros sí han aterrizado, han sido más puntuales o no tanto. Muchísimo más puntuales. Nos han presentado ayer diapositivas, presentaciones con punto por punto sobre cuáles son las ideas que tienen, los cambios en las leyes que tienen, pero por supuesto sabemos que eso está sujeto a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a cómo se vayan también ahí moviendo senadores y diputados, ¿no? Entonces, claro, ahí está también eso, está muchísimo más aterrizado, nos han presentado cifras, nos han presentado números, cómo ha mejorado también la economía, porque evidentemente se está, de cierta manera, a nivel macroeconómico, se está estabilizando la economía boliviana, ¿no? Entonces nos han presentado estos números que son reales y que son bastante alentadores. Pero lo que decía, estamos apenas 12 semanas de gobierno y son 12 semanas, es una locura, es muy poco tiempo, pero han hecho lo más importante que ha sido quitar, digamos, la subvención a los hidrocarburos porque nos estaba estrangulando, ¿no? Fiscalmente. Entonces nos han presentado esos datos que son importantes, que están aterrizados y por supuesto para alguien del extranjero que quiere invertir, muchísimo más. Bueno, tú decías, son 160 bolivianas y bolivianos que forman parte de la delegación, empresarios, personas de la política, de los medios que están participando allá en este foro. Nos imaginamos que los otros países también. Allí hay como una, digamos, muestra ferial, stands donde hay productos y empresas de los otros países. Sí, se llama el Centro de Convenciones de Panamá. Tenemos 2 pisos. En el primer piso están todos los stands de los países. Por supuesto, en Bolivia estamos con Singani, estamos con vino, estamos con cacao, estamos con café, como productos estrella, digamos, bolivianos y que son completamente de alta calidad y bien diferente a las otras opciones que se tienen. Entonces está también Colombia, está Panamá, está Brasil y hay ahí todo un espacio de stands, ¿no? Y por supuesto hay estas otras salas donde tienes las reuniones cerradas y arriba tenemos una sala general, una plenaria, que tiene muchas otras salitas pequeñas con diferentes eventos que están ocurriendo a la par, ¿no? O sea, a la misma hora puedes tener como unos 6, 7 eventos que están ocurriendo y que claro, uno ve la agenda y va buscando cuál es
de su interés, ¿no? Bien interesante, tiene también, todas son salas silenciosas, ¿no? Te entregan un control con un audífono y es ahí por donde escuchas todo lo que está sucediendo y todo el espacio está en silencio, ¿no? Solamente se escuchan los aplausos del final. Entonces, más o menos esa es la forma en la que se está moviendo y un despliegue pero gigantesco de personas, ¿no? Alrededor de 2.000, más de 2.000 asistentes en total. Entonces es una verdadera locura la cantidad de personas, pero sí, es más o menos así la dinámica del evento. Natalia, cuéntanos en calidad de qué fuiste invitada, vas a preparar algún tipo de análisis, algún tipo de material disponible para saber qué es lo que ha ocurrido desde tu mirada y tu análisis. Sí, yo he sido invitada especial por la CAF Bolivia, ¿no? Entonces, realmente mi participación es de observación, de análisis y por supuesto algunas entrevistas que van a ir saliendo estos días y análisis ahí en mis redes personales que ustedes pueden ir a ver, estoy como Natalia Aparicio, y más que nada como llevar, digamos, este evento a la generación joven, ¿no? Que quizá no sabe de qué se trata un foro económico, quizá nunca ha escuchado, quizá nunca ha ido o no le ha interesado, pero que puede enterarse, digamos, del evento desde mis redes, ¿no? Entonces, un poco también como para acercar este tipo de eventos a la generación más joven en Bolivia. Cuéntanos un poco tu experiencia, estar en un evento de estas características, no es algo que ocurre muy seguido, es una gran oportunidad. Cuéntanos un poco de qué se vive en estas horas, por allá, cómo es el movimiento. Nada, es realmente una gran oportunidad porque lo que se hace muchísimo más en este tipo de eventos es lobbying, ¿no? Es los contactos, acercarse, hacer reuniones. Yo he agendado también reuniones especialmente con organizaciones para mujeres. Entonces, sí, es como un espacio también de negociación y de cierre de otro tipo de cosas, ¿no? Que es lo más importante, conversaciones importantes. Y también enterarse qué es lo que la gente piensa de nuestro país, hacia dónde va. Por supuesto, sí, como les decía, me hubiese gustado ver un poquito más de diversidad, pero entiendo que esas son las características. Es un evento al que no muchos pueden acceder por las características que tienen, pero que sí, yo me estoy encargando, por supuesto, de hacer muchísimos contactos y conocer gente que en otros espacios no conocería, ¿no? Natalia, además de, por supuesto, periodistas, empresarios, ¿hay gestores culturales? Esto a propósito de lo que ocurrió un día antes del arranque, es decir, anteayer hubo un festival, estuvo Rigoberta Menchú, entre otros grandes personajes de la cultura, de la defensa de los derechos humanos en la región. No sé si Bolivia también está presente con algún gestor cultural o varios gestores culturales, porque allí también no toda la economía pasa por la producción de alimentos y todo aquello, que por supuesto está muy bien, pero también la cultura es un eje transversal y una riqueza que tenemos en la región y en el país envidiable. Sí, completamente. Lamentablemente creo que no hay muchísimos gestores culturales, al menos no los he podido saludar, bolivianos. Evidentemente sí, ha venido la ministra de Turismo para poder conversar, para poder acercarse, pero sí, más que nada he visto estos personajes de otros países, ¿no? De Ecuador, por ejemplo, de Guatemala. Sí, la saludaba Rigoberta Menchú, no he tenido el valor de pedirle una foto, La porque es siguiente. realmente una ídola para mí. Pero sí, está como 2 cuartos al lado mío, entonces, bueno, cualquier rato que la agarro ahí en el pasillo del hotel la voy a estar saludando. Pero sí, este evento de estas características ha sido el martes, ¿no? El martes, que ha sido, digamos, un espacio más cultural, más artístico, y claro, ya estos otros 2 días es ya de empresariado y negocio cerrado, ¿no?
Buenísimo, Natalia. Queremos realmente agradecerte mucho este tiempo, la información que nos has dado, lo que se vive en los pasillos de este foro, lo que no vemos quienes no estamos por allá. Y quisiera una última, ya esto va por fuera del foro. Nos habías amenazado el año pasado que te venías a La Paz, pero creo que al final eso no pasó. Te fuiste a Santa Cruz y de ahí a Panamá, o sea que no sé si algún rato vendrás por La Paz, porque acá Cafecito y Marraqueta te sigue esperando. Ay, no, Diego, yo tenía que mudarme pues a La Paz y ya estaba allá viendo departamentos, hablando, cerrando, intentando cerrar contratos, pero resultó que Santa Cruz me hizo una oferta muy, muy interesante que va a estar empezando a ejecutarse en febrero. Entonces voy a estar con 2 proyectos comunicacionales, por supuesto que tienen que ver con política, porque de otra cosa no sé hablar. Entonces el 2 de febrero, el 3 de febrero empezará un estreno, un programa, 2 veces a la semana, y el 22 de febrero tendré otro estreno con otro programa, otro espacio. Así que vuelvo a Santa Cruz. Mis amenazas fueron en vano, pero llegaré algún momento a La Paz. Muy bien, entonces tendremos que ir a Santa Cruz para que, no sé, pues un cuñapé, un café y charlar de política. Gracias, Natalia. No, sí, igual tengo agendada a mediados de febrero, así que puedo estar yendo al estudio. Muy bien, bueno, acá te esperamos entonces. Gracias, Natalia, un fuerte abrazo hasta Panamá. Hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias, Diego. Saludos a La Paz y a todos los que están viendo. No, gracias a ti. Natalia Aparicio, politóloga boliviana.